Mi nombre es Beatriz Espinosa Filio. Yo antes de recibir el Espíritu Santo era una persona muy depresiva debido a las dificultades que yo pasaba dentro de mi casa y dentro de mi familia, porque dentro de mi familia yo sufría de bullying. Mis hermanos se burlaban de mí por mi físico, decían que estaba gorda, que me veía mal físicamente, y eso me llevó a la depresión, a sentirme sola y a no sentirme valorizada. Yo sentía que yo no tenía ningún valor ante nadie, y debido a esas dificultades que yo tenía dentro de mi casa me llevaron a ser una persona muy agresiva. Yo también tuve un diagnóstico de enfermedad que me iba a traer problemas futuramente. La enfermedad que me detectaron era que yo tenía quistes en los ovarios. Eran muy grandes los quistes. Entonces esos quistes o era operarlos o era... si no se operaban me podían lastimar. Entonces yo me sentía mal, no podía correr, no podía hacer ejercicio, no podía moverme de una manera brusca. Tenía que hacer todo con cuidado, porque si yo hacía un mal movimiento, los quistes podían reventar y podía lastimar dentro de mi interior. Debido a esta situación, llegaban momentos en el que yo pensaba que qué sería de todas las personas si yo no existiera, que sería mejor que yo muriera o que yo no estuviera y que las personas estarían mejor sin mí. Yo conocí el Templo de los Milagros debido a una invitación de mi hermano. Cuando yo llego, empiezan a hablar sobre el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo era aquel que te daba fuerza, aquel que llenaba tu vacío. Pero yo decía, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo uno obtiene el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que yo tengo que dar hasta incluso para yo recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo yo lo obtengo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? O yo lo quiero en mi vida, o sea, yo quiero conocer al Espíritu Santo, pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer para conocerlo? Porque en verdad era tanta mi necesidad que yo necesitaba de algo, yo necesitaba de ayuda interiormente. Escucho hablar del ayuno de Daniel, entonces cuando me dicen que son 21 días era un reto para mí. Pero si yo en verdad quería conocer a Dios, era algo que yo tenía que hacer. En ese ayuno yo me acuerdo que yo entregué mi todo y yo decidí sacar todo lo que yo llevaba dentro. Claro, en ese momento, dentro de mi interior hubo una guerra de tú no mereces, tú no vales nada, ¿por qué estás aquí? Y muchas cosas vinieron dentro de mi cabeza, mismo hasta de mi familia, porque mi familia no estaba en ese propósito que yo estaba. Entonces para mí fue muy difícil, me enfoqué en el Espíritu Santo, quité mi mal carácter. Me costó mucho trabajo porque es cuando más te provocan, cuando más dificultades hay, y en ese momento tú tienes que resistir. Empecé a leer más la Biblia. Yo confié en Dios durante esos 21 días, yo no desistí, yo seguí con mi propósito de principio a fin, y me acuerdo que fue en el último día que yo recibí el Espíritu Santo. Hubo una alegría dentro de mí que no se compara con nada. Hubo una paz, una tranquilidad y una certeza que a pesar de todo, Dios estaba conmigo. Dios me demostró que siempre ha estado conmigo, que nunca me había dejado sola, que a pesar de las dificultades que yo tenía, Él me daba la fuerza para seguir adelante. Me sentí por primera vez tan querida por alguien, tan satisfecha, tan llena, que era tanto mi alegría que yo quería transmitir en ese momento lo que yo estaba sintiendo en mi interior. Quería gritar de felicidad.
porque es un amor que no se compara con nada, ni mismo de tu familia, no se compara con nadie. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, no solamente cambió mi interior, sino también mi exterior. La relación con mi familia cambió totalmente, fue transformada con mis hermanos, yo empecé a llevarme bien. Somos una familia muy unida, hay dificultades sí, pero el Espíritu Santo siempre me dio la fuerza para nunca desistir. Yo me volví una persona que aquello que yo quería yo lo cumpliría, porque yo sabía que Dios estaba conmigo. Yo en mi enfermedad, yo determiné la sanación dentro de mí y fue así. Yo no necesité que hubiera una cirugía, no me operaron, no me hicieron nada. Por mi fe yo fui sanada. Si no fuera por el Espíritu Santo, no sé dónde estaría prácticamente. Gracias a Él yo lo tengo todo, todo.